saludes. Qué bueno, me alegra. Todo bien. Por ahí se había Bueno, unido también Juan entonces, Benito. vamos a entrar al tema de una vez porque Moisés tiene que irse pronto, muy pronto. Y lo que habíamos acordado es que hoy empezábamos con Moisés, por si acaso recuerdan a ustedes algunas preguntas o algunos comentarios o adiciones a la exposición de Moisés de hace 15 días. Recuerden que Moisés nos había planteado, digamos, el acercamiento teórico sobre gobierno mundial y gobernanza. Básicamente esos dos elementos del tema que nosotros estamos conversando. Pues el acercamiento de Moisés, filosófico y teológico, dijo entonces, nosotros abrimos el cuadro después de haberlo oído y si les quedó pendiente alguna cuestión, alguna pregunta o comentario, hagámoslo en los próximos 10, 15 minutos para que Moisés pueda salir a su reunión. ¿Alguien tendría algo que decir? Bueno, yo volví a leer hoy el texto que nos envió Moisés, que le Sí, pedí el favor que lo reenviara porque se me había embolatado y él me lo envió y lo volví a leer, ¿no? Yo creo que leyendo el texto que hizo Moisés nos ayuda, ¿no? A tener una idea muy precisa desde el punto de vista filosófico y parcialmente teológico de lo que son nociones fundamentales para abordar el tema, ¿no? sí. Yo creo que en el abordaje que hace Moisés del reverso de la historia, es como yo estoy pensando enfocar el asunto. Sí creo que habría que explorar un abordaje que no se limite a la filosofía occidental o a los aportes teológicos occidentales, sino que haga el abordaje desde lo que en la filosofía decolonial y teología decolonial se llama como los pensamientos subalternos que fueron aplastados por el pensamiento eurocéntrico, porque ahí creo que tenemos una beta o varias betas muy interesantes para repensar filosófica y teológicamente la idea de los gobiernos, por lo menos desde la perspectiva del reverso de la historia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las filosofías semitas, ¿cierto? Orientales, las filosofías nuestras nativas americanas, que son muy importantes ahí, y por supuesto también los aportes de la filosofía y de las religiosidades africanas, ¿no? Que tienen también mucho que aportar para ojalá tener, digamos, un abordaje más amplio desde eso que pone ahí Moisés como una perspectiva, un aporte pues, que ha hecho la teología latinoamericana de la liberación, de considerar el poder y la organización social y política desde el reverso de la historia. Creo que el reverso de la historia, y es un asunto en el cual yo quiero aportar algunos insumos, podemos enriquecer a humano, pero gracias a Moisés por el trabajo que está muy interesante. Gracias, José. Sí, sí, claro. Es muy importante, digamos, lo que nos presentó Moisés, porque tenemos un referente de occidental, digamos, claro. Sí, entonces nunca es bueno pasar por alto ese referente y partir de cero. Eso es parte de la historia del pensamiento. Pero lo que está diciendo Amílcar, efectivamente, yo también pienso que el abordaje que voy a hacer, simple, sencillo y corto, es, digamos, de otro punto de partida. Sí, que Sí. no es el punto de partida de la academia o de los pensadores filosóficos, de la tradicional ideas, digamos, que se elaboran en discusiones
ideas y que no necesariamente transvierten en realidades históricas, ¿sí? Sino que son más, pueden quedar como académicas, ¿no? Eso es importante, el conocimiento, muy importante, por eso el abordaje es muy serio. Y a partir de ahí, pues entonces nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer, cada uno. Me gustaría, Amílcar, que no nos hemos puesto de acuerdo, a mí me gustaría, después de esta exposición de hoy de Sergio, el próximo 15 días hacerlo yo. Sí, y para que tú cierres. Y así pues tienes el chance de, como de Bueno, recoger José, todo y donde haya, digamos, vacíos o cosas sin aclarar, pues ahí tú lo puedes profundizar, me de parece. acuerdo. Sí, está muy Bueno, bien. está bien. Entonces, otra, ¿qué quiere decir Israel? Sí, ¿O hay alguien, otro comentario? algo breve sobre lo que ha dicho Amílcar y que usted ha comentado también. Y es que, pues, yo creo que el comentario es acertado. Para hablar del reverso de la historia deberíamos de tener en cuenta, por decirlo así, otra epistemología o sí, otros puntos de partidas, ¿verdad? Ajá. Estoy totalmente de acuerdo. Recuerden de que ese trabajo primero es un trabajo en sus inicios. Estoy investigando todavía más a fondo de eso y no es un trabajo sistemático en el sentido de que allí no desarrollo, digamos, todavía la perspectiva del reverso de la historia como una perspectiva sistemática. Y eso se necesita hacer, por supuesto, pero eso va a requerir más tiempo, más trabajo y al final de la investigación, pues intentaremos hacer eso. Pero ahorita también no hay que caer en la crítica occidental que le hicieron a la filosofía y a la teología de la liberación, diciendo de que la teología y la filosofía de la liberación no hacían más que repetir y utilizar autores de... Eso es una falacia lógica, porque primero, no hay ningún pensamiento que parta de cero, siempre parte de algún inicio y de alguna tradición. Ahora, que la supere, esa es otra cosa. Yo creo que la filosofía y la teología de la liberación a su manera, aunque ni Enrique Dussel creo que ha podido sistematizarlo, pero la filosofía y la teología de la liberación muy implícitamente superaron, y no solo, sí, en la epistemología que nosotros conocemos como occidental. Eso no significa de que no toman o no parten de ahí para poder hacer la crítica. Incluso Marx, para poder hacer la crítica de la economía, tenía que partir de la economía misma occidental para poder hacer su crítica. Entonces, en ese sentido, yo creo que es válido hacer la crítica partiendo de ciertos referentes, aunque superándolos. Y ahí es donde está lo propio del aporte latinoamericano en la superación. Y Gutiérrez, por ejemplo, él siempre llamó la atención a que no se puede perder los aportes de la Iglesia Universal. Al hacer su teología, él decía siempre, no se puede perder los aportes de la Iglesia Universal, sin que eso signifique de que no hay sus situaciones específicas en otros contextos. Y esa dialéctica de Gutiérrez creo que fue lo que enriqueció e hizo que se superara un poco una forma de entender los problemas teológicos del pasado, verlos con nueva luz. Pues el punto básico de todo esto es que hay que hacer la superación y eso significa tomar otros referentes, pero esos referentes tampoco caen del cielo, sino que vienen de una tradición y si los investigamos a fondo, no van a ser una ruptura total con la tradición occidental, que es la trampa en la que podemos caer y es lo que a eso nos obligó Occidente, digamos, o los pensadores occidentales. Ellos nos intimidaron, por utilizar algún término, a que nosotros mostráramos lo original de Latinoamérica. Y eso significaba para ellos hacer una ruptura, como inventar algo del cielo, y eso no se puede. Eso es imposible. Y esa es la trampa en la que nos han hecho caer, de tal modo de que nos intimidan a decir, la crítica de ustedes finalmente es una crítica que viene desde Occidente mismo. Y así nos acomplejan y nos hacen que el pensamiento, que aunque tenga un punto de partida occidental, para decirlo simplistamente,
pero sí tiene el intento de superación. Y hasta ahí no llegan ellos en su crítica, sino que simplemente dicen, ustedes no son originales, parten de nuestros propios puntos de partida, que en efecto así es, pero eso es imposible de superar. Ellos mismos no superan las tradiciones orientales. La filosofía griega tiene mucha relación con las filosofías árabes, pero también con las filosofías asiáticas, y eso Dussel lo ha demostrado bastante bien. Entonces, ellos tampoco superan otras filosofías, así que no hay filosofía, no hay ninguna epistemología que parta de cero. A eso quiero llegar yo, y tenemos que tener cuidado en querer hacer rupturas de una sola vez, no porque tengamos que aceptar la verdad o la epistemología que nos viene desde Occidente, sino más bien porque no queremos caer en la trampa yo le llamo la trampa del vacío, de crear un pensamiento del vacío que viene de la nada. Eso no es posible. No sé si me explico. Sí, no, está bien, Moisés, claro, de acuerdo. Sí, pero yo acepto el que se debe investigar más y utilizar otros referentes también para enriquecerlo y para hacer una ruptura epistemológica en el sentido de la teología de la liberación y la filosofía de la liberación en el sentido de superación. No es que no toma como referente a Occidente, porque ni Dussel lo hace, sino de que lo supera enriqueciéndolo con otras perspectivas. Sí, eso, bueno. Pero sí, espero que más adelante este trabajo lo estoy enriqueciendo y va a ser más sistemático. Pues eso me encargo yo, hacer más sistemática, ¿no? Y ahí pues voy a desarrollar una epistemología y ahí voy a tomar más algunos escritos, incluso de sociólogos como Dos Santos, Boaventura Dos Santos, y qué sé yo. Él escribió un libro interesante sobre epistemologías del sur que no me convence, pero que es un buen punto también es un punto de referencia importante. Sí. Bueno, pero si hay alguna otra pregunta, porque la verdad es que ya tendría que estar casi yéndome. Podemos, Moisés, en otro momento, cuando tengas el tiempo, eso vamos a continuar, eso aquí no cerramos nada. Aquí todo aquí queda abierto y vamos a continuar pues sumando entre todos, y no se trata aquí de confrontarnos así para descalificar, sino para avanzar. No, profesor, yo lo entiendo así, es decir, para mí es válido el comentario, se lo digo honestamente, pero también quiero hacer como dicen, encender una luz de alarma de cómo en las trampas del pensamiento de intelectuales de por acá nos han hecho caer bajo ciertas tendencias que finalmente nos dejan encerrados en un imposible. No es que, para mí no es un reaccionar negativo, sino es encender una luz de alarma que nos diga, ojo, por aquí podría ser peligroso. Bueno, entonces muchas gracias, Moisés, y bueno, vaya a disfrutar lo que va a hacer. Bueno, ya terminamos prácticamente, solo que me están esperando. Bueno, Israel, chao. Gracias, Israel, Moisés, bueno, los dos. Chao. Yo me agradó esto del vacío. Bueno, chao. Chao. Sergio, entonces le pasamos el micrófono a listo. para la palabra. Aquí estoy. No sé si has oído el discurso de la palabra. Okay. El discurso más sólido que se ha dicho sobre la palabra. Bueno, tienes la palabra, Sergio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Ok, bueno, es que estoy usando el teléfono para transmitir el sonido, porque la computadora tiene el ventilador que suena, entonces hace interferencia. Además, afuera hay unos chicos que están ahí gritando, entonces por eso lo hago así. Listo. Bueno, espero no aburrirlos. Bien. Entonces, lo que yo tengo para compartirles en esta
en esta tarde, se llama, dice, Yahvé como horizonte de sentido. Sí, pueden ver la pantalla, sí. Sí, Hola. Ok, Sí, sí, listo. sí, sí. se ve. Ok, entonces este es un texto que está también, como dice Moisés, en construcción. Y yo quiero dar inicio a esta intuición, provocación, afirmando que lo que voy a exponer es un proceso que está iniciando, fruto de una preocupación personal, pero también una preocupación que como grupo Brotes de Vida nos ocupa, y son estos 4 diálogos que estamos teniendo, que se llaman Gobierno Mundial, una necesidad para la paz internacional. Y como dije, es una preocupación personal, con el fin de conocer un poco más nuestros anales, nuestro acervo religioso heredado. Estoy pensando en eso que heredamos del judaísmo, del cristianismo y en mi caso particular, de manera confesional, del luteranismo. Es decir, cómo he llegado yo a ser acá. Y estoy tratando de hacer una liga con esta preocupación que nos ocupa en estos días acerca del gobierno mundial. Estoy tratando de ver cómo llegamos a este punto históricamente. Entonces la preocupación es personal, pero también es como pastor y como creyente. En ese sentido, la preocupación pastoral tiene que ver con la pedagogía, es decir, con mi acción pastoral de cómo yo explico estas cosas a la comunidad, a la gente que me escucha y las que Dios me pone a diario. Quiero también hacer una salvedad y es que eh, como oyentes y otros que nos puedan escuchar en otro momento, y como esto está quedando grabado, mi intención no es en ningún momento proselitista, es en ese sentido, es académica y tiene alcances pastorales. Por supuesto, el tener alcances pastorales y pedagógicos podría pensarse que puede ser proselitista, pero quiero procurar, aunque es imposible, que la cosa sea lo más horizontal posible. Por supuesto, yo tomo unas posturas, pero para efectos de la grabación quiero que se me entienda bien, ¿no? Entonces, yo para mi exposición tengo 2 fuentes principales que son las que estoy estudiando. Y son 2 textos, uno que se llama Los extranjeros, las extranjeras dicen, Yahvé no nos excluirá de su pueblo, que es de Lilia Díaz Mariano, un texto de 2004. Otro texto más reciente del año 2008, y yo uso la versión desde 2011 de Shlomo Sand, que se llama La invención del pueblo judío. Y otros textos que en la bibliografía, cuando les pase el texto físico, digamos digital, pues ustedes pueden ver. Bien, entonces en sus marcas, listos fuera. Usualmente en los círculos eclesiales y religiosos, incluso en la sociedad, digamos, secular, la Biblia se concibe como histórica en el sentido moderno del término. Algunos de los libros del Antiguo Testamento, inclusive, y en el Nuevo Testamento, se conocen como libros históricos. Por ejemplo, para muchas personas en comunidades religiosas, lo que describe el Génesis 1 es, así a rajatabla, un recuento histórico de cómo se formó y pobló el planeta Tierra. Y la verdad es que el texto bíblico tiene una finalidad religiosa en la cual están entrelazados aspectos históricos, sociales, políticos, económicos y, por supuesto, religiosos. Shlomo Sand dice, la verdad, entre comillas, la verdad bíblica que se extrajo no fue una narrativa universal sobre la historia de la humanidad, sino el relato de un pueblo sagrado al que una moderna lectura secularizada convirtió en la primera nación de la historia humana. Cierro comillas. El texto bíblico nos indica sin dudas, lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que Israel se origina a partir de los descendientes de Jacob en una línea directa de los patriarcas Abraham e Isaac. El texto también nos dice que estos descendientes, Abraham, Isaac y Jacob,
adoraron a Yahvé en el desierto, bueno, los descendientes de ellos más bien. Pero fíjese usted que también en el desierto adoraron a un becerro de oro. Y los relatos de la conquista por parte de Josué, cuando leemos el sexto libro, no informan sobre luchas contra otros dioses y su culto. Entonces eso, digamos, podría darnos unas luces también de lo que algunos conocemos como esa cobija de retazos que es el texto bíblico, por llamarlo de alguna manera. De otra parte, vale decir que tres teorías sobre la conquista israelita, que son la invasión unitaria, la infiltración pacífica y revolución social, respaldaban la concepción bíblica fundamental de que la aparición de Israel fue un fenómeno único, singular en la historia del país. Pero nuevos descubrimientos realizados en las últimas décadas echan por tierra esta idea. Por ejemplo, hemos hablado, o ustedes han escuchado, sobre diversos grupos como los Apiru, los Chosu, grupos mencionados en textos egipcios, en las tablas de Tel el Armaná, en la estela de Merneptah, gradualmente fueron creando una identidad étnica que podría calificar de israelita. Es una de las posturas también. Y la aparición del término o del primitivo Israel, según Israel Finkelstein y Silberman, es la revolución social de los menos privilegiados contra señores feudales, avivada por la llegada de una nueva ideología visionaria. Milton Schwantes dice en su texto de la historia de los orígenes de Israel, dice que el pueblo de Israel surgió en Canaán en un momento de descomposición político-militar que vivió esta tierra, cuando los egipcios al final del siglo XIII perdieron el control. Segundo, dice Schwantes, que en estas circunstancias aparecieron nuevos actores al interior de la misma geografía cananea, como campesinos sin tierra, gente fuera de la ley, que buscaron nuevas alternativas de organización político y social, ya no en las planicies, sino en las montañas. Alternativa a la que se fueron sumando otros grupos venidos de afuera, que pudieron ser migrantes, pastores seminómadas, esclavos liberados, que juntos en un paulatino intercambio fueron configurando la novedad llamada Israel. Ahora voy a pasar a un ejemplo sobre el texto bíblico. En el posexilio, las situaciones políticas, económicas, desventajas para los judaítas, es como los que llegamos nuevamente al país muchas veces o retornamos al país, encontramos un país diferente al que dejamos. A veces incluso uno podría venir de pronto peor que como salió, o definitivamente uno no es el mismo. La gente que regresa del postexilio tiene muchas desventajas políticas y económicas y llega a un contexto de dominación persa. Y estamos hablando entre el año 538 y 332 antes de Cristo, antes de la era común. Estos repatriados tenían en mente la restauración de la gloria de Israel, pero esa idea se fue perdiendo en la medida que los deportados eran confrontados con la dura realidad. Vale destacar que el edicto de Ciro, que es mencionado en Isaías y en otro texto, texto de la Biblia, pero también en un cilindro hallado, ahí en el texto físico les mando el número del cilindro, se menciona la actitud abierta y tolerante de Ciro con respecto a todos los dioses mesopotámicos. Una actitud más bien política, como lo haría el Imperio Romano en su momento. El otro texto ese, ustedes conocen el texto de Esdras, capítulo 1, verso 2 al 4, donde habla del edicto de Ciro, y Ciro habla de que Yahvé le dio la orden la orden que le dio. Entonces, el cilindro dice que al regreso del país, de los diferentes dioses y sus pueblos, los topónimos enumerados se limitan al perímetro mesopotámico y persa, pero no se dice nada de un regreso de los judaítas a Palestina.
También vale decir que la documentación bíblica o en el texto bíblico sobre ese periodo no es muy abundante para el periodo persa. Solamente se encuentran datos en Esdras, Nehemías, Crónicas, Ageo, Zacarías, Malaquías e Isaías 56 al 66, en el escrito de Isaías. Noel Damián, otro autor, advierte, sin embargo, que nada permite poner en duda un regreso de los deportados a Judá desde el reinado de Ciro. Es decir, a pesar de que lo que se ha encontrado, las excavaciones y toda la cosa que se han hallado, no, nada nos permite por ahora decir eso no sucedió. Bien, el cambio comenzado durante el exilio es algo importante para la afirmación histórica de la identidad judía. Esto dentro del marco político de una satrapía, que era la forma política en como la provincia política persa, digamos. Y Jerusalén en ese tiempo estaba gobernada por un sátrapa. Y aunque Israel era en ese sentido, no era un estado autónomo, pero sí era o va a ser un centro religioso del judaísmo internacional. El proyecto del pueblo, al regreso del exilio, era, como ya se dijo, centrar toda la vida de la nación en torno al templo y en la obediencia a la ley. El templo se reconstruye y la obediencia a la ley tiene un componente interesante y es el componente de la pureza. Esta teología de la pureza se basa en ideas como que los extranjeros son impuros, que los extranjeros hicieron pecar a Israel, que solamente los judíos pueden ser pueblo de Yahvé y otras ideas semejantes. La exclusión parece haberse iniciado en los tiempos de la reconstrucción del templo bajo Zorobabel. El tercer Isaías, en el capítulo 56, verso 1 al 7, dice lo siguiente, abro comillas. Ya Isaías hace las denuncias sobre estas exclusiones. Dice, así dice el Señor, observen el derecho, practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. El que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo, el extranjero que por su propia voluntad se une al Señor, no debe decir el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco lo debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes al pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cierro comillas. Este texto, los textos que uso bíblicos son de la Nueva Versión Internacional. Y Amós también dice, en Amós capítulo 9, verso 7, israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como los cusitas? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel? ¿Decreta a los filisteos de Kir a los sirios? Afirma el Señor. Cierro comillas. Es como si Amós nos hiciera hiciera ver que hubo otras salidas de pueblos, digamos como otros éxodos u otros pueblos, entre comillas, elegidos, ¿no? Desde la perspectiva de lo que hemos estado aprendiendo en la iglesia y en la sociedad. En los días de Esdras y Nehemías, estos conflictos de superioridad, entre comillas, llegan a su punto más álgido. Ustedes ven en Esdras 9:10, Isaías, y Nehemías 13, que las personas que hubiesen contraído matrimonio con una extranjera iban a ser tachados como alguien que propicia la impureza y asimismo su descendencia propiciaría la impureza. Dice el texto, de entre las mujeres de estos pueblos han tomado esposas para sí mismos
y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Es interesante, cierro comillas, es interesante esta xenofobia que va en contravía de la historia de los orígenes de Israel, que ya notamos antes, o de los posibles orígenes de Israel, así como nos lo muestra uno de los credos centrado en la tradición del Éxodo, que está en Deuteronomio 26:5, que dice, comillas, entonces tú declararás ante el Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente, vivió allí hasta llegar a ser una grande nación, fuerte y numerosa, etcétera. Cierro comillas para no leer todo el texto. La ocupación de Canaán, como lo anota Milton Schwantes y Silverman, dice que es como una cantera, como una olla, digamos, donde se funden, donde se mezclan muchas naciones que componen el mundo de su tiempo. Y esta gente convivió pacíficamente con extranjeros por muchos siglos. Así, esa confluencia de culturas innegablemente deja su huella en lo que hoy conocemos como el Israel bíblico. En este espacio geográfico, los extranjeros tenían derechos asegurados por la ley. Una tarea que queda por delante, que es lo que, digamos, de alguna manera me propongo, es discernir cuál es la motivación, cuáles son los mecanismos, qué resultados están o deja ese exclusivismo máxime, que esto anulaba los anales y las memorias del pueblo. Dice, estoy pensando en la generación de Esdras y Nehemías, una generación que nació en el exilio, la gente que regresa nace en el exilio, porque el periodo, estamos hablando del año 465 antes de la era común, más o menos unos 120 años después de la destrucción del templo y de la ciudad. Es decir, esta gente que está en la diáspora, digamos, o que para ellos en algún sentido no son diáspora, esta gente vive en una existencia pacífica con otros extranjeros en medio del pueblo que conoce como Israel. Esa gente no regresa a Judá, esa gente viene por primera vez. Y el pueblo de la tierra era el que estaba allí, y los que llegan y a donde llegan es mezclado y se forma algo sincrético, y estos elementos no combinan con el proyecto de pureza divulgado por los sacerdotes, es decir, con lo que nosotros leemos en el texto. Es por eso que al regresar a Judá, la Golá, es decir, la gente de la diáspora, comienza a tener conflictos con el pueblo que allí se encontraba. Los extranjeros y los mestizos fueron impedidos de participar de la reconstrucción del templo, de la ciudad y de la celebración de la Pascua. Esdras 6:21 nos dice, los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la Pascua junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al Señor Dios de Israel. Y también Esdras 9:1 al 10 y el verso 44 nos dice, después de esto se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, los hititas, los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos, para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos, y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Dice, cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza, los pelos de la barba, me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza al levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo, nuestra culpa ha llegado hasta el cielo desde los días de nuestros antepasados
Hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Bueno, así sigue diciendo el texto. Es como un mea culpa, y quiero que estemos pensando en la generación, esta generación que retorna, que ha pasado 120 años después de la deportación, pero el discurso los encarna como si hubiera sido, digamos, de un mes al otro, por decirlo de alguna manera. También dice que los autores que estoy estudiando, que los judaítas no tenían la fuerza política para realizar un imperialismo sobre las naciones extranjeras según los moldes de Persia. El texto bíblico nos dice que Israel entra a la tierra y conquista Canaán, y lo hemos asumido así, lo hemos pensado así, pero pues tras estos datos y la cronología y otras cosas, y sabiendo que Egipto también tiene control sobre la tierra en un momento, podemos inferir que los judíos no tienen la fuerza, o los judaítas no tienen la fuerza para hacer un imperialismo sobre esas naciones que están en territorio persa. Entre tanto, dicen los autores, que realizaron otro tipo de imperialismo, el imperialismo teológico, un terrorismo ejercido por el dogma, aquel que juega en la periferia, el cual es diferente y que no corresponde a sus modelos de pureza. Y hago un paréntesis anacrónico, diría yo. Maquiavelo decía que el príncipe gobierna por las leyes, por las armas y por la religión. Y pienso que en este punto, pienso que ese imperialismo teológico hace referencia a eso. Y podemos ver cómo la religión en América Latina ha ejercido un papel importante en la sociedad que hoy somos. Incluso en lo que pasa en Europa del Este, hace como un mes, por ahí, digamos, la cosa empezó en enero 24, creo, si no me falla la memoria, como un mes, el patriarca ruso también hablaba de una guerra santa, tratando de usar ese mismo discurso que en otros sectores del planeta se usa, ¿verdad? Entonces, volviendo a este imperialismo teológico, los líderes de la época consiguieron arreglar una forma de volver a Yahvé, el Dios libertador del débil, del oprimido, en el Dios de las élites favorecidas. Por eso he titulado mi exposición como Yahvé como horizonte de sentido. Y estas personas, estas élites, o estas personas que se apropian de esa idea de Yahvé, transformaron el Dios de toda la tierra, el Yahvé exclusivo, a Yahvé exclusivo de todo el pueblo judaico. Considerando a los extranjeros como gente inferior, los líderes se sintieron en el derecho de excluirlos de la congregación, de las familias y de todo lugar donde pudiesen ser considerados como una amenaza. Para este tiempo, los profetas, que andaban olvidados, pasaron a ser evocados para recordar al pueblo el pecado de la contaminación con extranjeros, pero, curiosamente, las denuncias también contra las injusticias sociales, el maltrato a los extranjeros, también puntualizados por Amós, Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, no fueron tomados en cuenta, no fueron mencionados. Y la concentración de la recriminación de extranjeros desviaba la mirada del problema mayor, la transgresión de los derechos de los más débiles. Todo esto fue olvidado y ahora lo válido es el modelo imperialista para el reino de Yahvé. En este modelo los extranjeros valían menos, eran inmundos, contaminaban a Israel, lo conducían al pecado, no merecían el favor de Yahvé. Mujeres y niños extranjeros en la literatura bíblica parecen, en nuestro imaginario, estar organizando una protesta. Y de esto ahí, digamos, hay un texto de Elsa Tames que se llama Agar, la mujer que hace peligrar la salvación, donde dice, permítame, ya le doy la cita,
Una mujer que complica la historia de la salvación. Texto de 1998. Ella dice, los marginalizados exigen ser incluidos en la historia de la salvación, inclusive como primogénitos. ¿Por qué? Porque la ley confería derechos a ambos, a la mujer y al primogénito. Vean lo que dice el texto de Deuteronomio capítulo 21, del 15 al 17. Tomemos, dice el verso 15, tomemos el caso de un hombre que tiene 2 esposas y que ama a una y a otra a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo proferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien, reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Este es el primer fruto de su vigor, este hijo es el primer fruto de su vigor y al que le pertenece el derecho de la primogenitura. La preocupación de los líderes con la herencia de la tierra, registrada en la oración de Esdras, Esdras capítulo 9, verso 12, por eso no permitan ustedes que sus hijos ni sus hijas se casen con las de estos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra, y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Ese texto, digamos, es lo que prima en una profecía expresada por Ezequiel, en capítulo 47, verso 13 y verso 21-23, dice, ustedes distribuirán la herencia para ustedes mismos, para los extranjeros residentes en medio de ustedes y que tengan sus hijos. Ustedes los consideraron a ellos como israelitas de nacimiento. Igual que a ellos se les asignará una herencia entre las tribus de Israel. En cualquier tribu donde se instale el extranjero, allí ustedes le darán la herencia que le corresponde. Palabra del soberano, el Señor. Hago un pare acá, pequeñito, por si hay alguna pregunta para la última parte de lo que tengo para compartirles a ustedes. Escucho. ¿No son los nombres de los Compañeros, autores que estás siguiendo, Sergio? estoy usando a Shlomo San, un Sí. israelí. ¿Es de la invención del pueblo judío? Sí. Israel Finkelstein, de La Biblia Desenterrada. Sí. O una brasilera que se llama Lilia Díaz Mariano. Y Milton Schwantes y otro texto de este señor de apellido Smith, Morton creo que es, se me escapa, no lo tengo aquí anotado todavía porque el texto no lo he acabado, pero como les digo, cuando les pase el texto digital, sí, ahí lo bien. van a ver completo, ¿listo? Claro, sí, gracias. Ok, ¿algo otra pregunta? ¿O falta café? Bueno, sigo entonces. Siga, sí, siga. Listo. Bueno, ok. Sobre la historiografía de Israel. El Antiguo Testamento nos muestra cómo se funda el culto a Yahvé y cuáles son las reglas para seguirlo adecuadamente. La práctica del culto puede derivar en prosperidad y su negligencia en desastre, como lo dice Deuteronomio, ¿no? Si sigues el camino bueno, pues tendrás estas bendiciones, y si sigues el camino malo, las maldiciones. Este argumento de la historia se legitima en la Biblia en diferentes partes de ella. Desde esa perspectiva se puede decir con certeza que el culto al Dios Yahvé, atestiguado en el Antiguo Testamento, en su sentido más amplio, va a ser todo aquello que busca asegurar el favor de Dios. Es decir, los pueblos que hacen culto a Yahvé y todo lo que Yahvé pide es para buscar el favor de Dios. Así, cuando Israel adoraba a otros dioses, pues todo le salía mal. Repetidas infracciones del pacto llevaron a la destrucción, por ejemplo, de Samaria en el año 722 y de Jerusalén en 587. Ustedes pueden ver ahí
segundo libro de Reyes, capítulo 17, y segundo de Reyes, capítulo 21, verso del 1 al 15. Y los textos de los jueces también hablan de lo mismo, ¿verdad? Dicen, muchos, antes de exponer un juez, dice, Israel cuando hizo las cosas buenas vivió un periodo de tanta paz, pero hicieron las cosas malas y Dios tuvo que levantar a alguien para que los volviera otra vez como a la cajita. Entonces, el motivo aglutinante de estas poblaciones es Yahvé, ese horizonte de sentido. Y en ese sentido, como dije anteriormente, en principio no hay relaciones hostiles entre estos preisraelitas y sus vecinos, en contraposición a los relatos bíblicos de una guerra casi continua entre israelitas y vecinos, que también nos lo dice el texto. Es decir, si consideramos que los israelitas se formaron de varios pueblos y convivieron pacíficamente con varias personas, y por ejemplo en el libro de Josué no hay indicios de que en el desierto solamente se adoró a Yahvé, porque también adoraron un becerro. Entonces hay esas, digamos, disonancias en el discurso que podemos ver que hay como ciertamente una construcción de lo que conocemos como Yahvé, como el pueblo, que muchas veces pasamos por alto, ¿sí? Entonces, quizá en una etapa posterior, la rivalidad de Israel con los vecinos provocó conflictos. Una situación detonante era la adoración de otros dioses, lo cual iba en contravía de la exclusividad de Yahvé. Que una historia sea posible no prueba que sea verdad. Las invenciones tardías pueden aparentar ser hechos reales, como las adiciones a los textos, como el caso del becerro de oro adorado en el desierto. El culto, entre comillas, entrelazado, se hace notar para el periodo monárquico. Muy probablemente se va consolidando el culto a Yahvé. Así los dioses cananeos, El Elión, El Shaddai y Sur, se fueron identificando progresivamente con Yahvé. El santuario cananeo de Betel, que quiere decir la casa de él, ¿sí? También se convirtió en uno de los principales santuarios a Yahvé. Podemos ver en Jeremías capítulo 48, verso 13. Y en ese texto de Jeremías 48 dice, Camós, dios de Moab, está puesto casi como a la misma altura de Yahvé, en igualdad de condiciones. Eso por el editor del texto. Siquem, donde el Baal local era conocido como el Baal de la Alianza, pueden ver ustedes Josué 24-25 y Jueces 9-4. Asimismo, Yahvé era adorado en muchas poblaciones cananeas. Las principales fiestas del culto a Yahvé, la Pascua, la de las semanas y la de las tiendas, corresponden al año agrícola cananeo. De otra parte, en Mesopotamia antigua, los nombres dicen mucho de la religiosidad popular, como con ello en mente, por ejemplo, Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob o alguno de sus hijos, Efraín, Manasés, Moisés, Aarón, algunos jueces, Samuel, Saúl, David, Salomón, y cualquiera de los reyes de Israel o Judá, hasta Josafat, tuvo un nombre que contuviera el elemento Yahvé. Todos esos nombres anteriores no tiene, digamos, algo que tenga como Yahvé como matriz. Entonces podemos ver que esos nombres antiguos, digamos, si vemos la Biblia cronológicamente, no tienen ningún componente del nombre Yahvé, sino hasta Josafat. Estamos hablando ya del año aproximadamente 875-850. Esto para decir que Yahvé se va construyendo, la idea de Yahvé se va construyendo. Otro texto que se me olvidó mencionar ahorita con la pregunta de Amílcar es este texto de Albert Reiners, La historia de la religión de Israel, ¿verdad? Sí lo conocen, ¿cierto? Bien, sigo. Sí, sí. Sí, yo después ahí les mando la biografía. Sigo adelante. Bien. Ok. Ahora, volviendo a la historiografía o la reconstrucción de la historiografía judía, y ya un poco más acá en nuestros años, digamos, a nuestros tiempos, con el paso del tiempo se ha ido cambiando de perspectiva, algo que quizás uno no se da cuenta. Desde Flavio Josefo en el siglo I,
y otros autores con el mismo propósito usaban el Antiguo Testamento como fuente de reconstrucción de la historia general de los judíos, desde los principios hasta su tiempo. Algunas de estas obras tenían como finalidad la moral y la religión. Para 1820 aparece el primero de 9 volúmenes del historiador judío alemán Isaac Marcus Jost. Su obra se tituló Historia de los israelitas desde los macabeos hasta nuestros días, o sea, hasta los días de él, ¿no? Y este permite ver que salta todo el periodo bíblico, inicia con el reino de Judea bajo los asmoneos, y sin embargo, como lo dice Shlomo Zahn, esta obra es una narrativa no consecutiva, rota en numerosos relatos, y sigue diciendo que Jost no es en su tiempo un historiador nacional, no es un judío nacional. Otro contemporáneo a Jost fue el historiador Leopold Sunz. Él nació en 1794, murió en 1886. Ambos, Jost y Sunz, consideraban que la historia judía no empezaba con la conversión de Abraham, ni con las tablas de la ley en Sinaí, sino con el regreso de los exiliados de Babilonia. Ambos sostenían que solo entonces comenzó el judaísmo histórico-religioso, después de que su cultura se hubiera forjado en la experiencia del propio exilio. En 1850, con la aparición de los volúmenes de Historia de los judíos desde los tiempos antiguos hasta el presente, de Henry Graetz, 1817-1891, esta obra serviría para pensar al pueblo judío como nación. Fue como, entre comillas, fermento a los primeros colonos sionistas en Palestina. A partir de esa obra, ninguna obra histórica sobre los judíos pasa sin referirse a esta obra. Asimismo, en el Israel actual existen colegios y calles que llevan su nombre. El nombre es Enrique Graetz. Otras de las afirmaciones de Graetz que sirvió al propósito nacionalista fue, decía él, la existencia de la raza judía había sido única desde el comienzo, lo que hace que su historia sea una maravilla, y de hecho se trata de un pueblo, entre comillas, mesiánico, que finalmente salvará a toda la humanidad. Las posiciones de Graetz y otros animaban a la autosegregación. Por supuesto, trajo sus detractores como Heinrich von Treitschke. Dice Heinrich von Treitschke, dice, leo la historia de los judíos y dice, qué extrema furia contra el secular enemigo, el cristianismo. Qué odio mortal hacia los más puros, y grandes representantes de la nación alemana, desde Lutero a Goethe y Fichte. Qué orgullo hinchado, vacío y ofensivo. Tampoco este inflexible odio hacia los gentiles alemanes de ningún modo está limitado a la mente de un único fanático. Graetz, a eso que coloca Treitschke, dice, no se puede destruir una raza caucasiana pura. Es un hecho psicológico, una ley de la naturaleza que consternó a los reyes de Egipto, a los reyes de Asiria, a los emperadores romanos, a los inquisidores cristianos. Ningún sistema de castigo, ninguna tortura física puede provocar que una raza superior sea consumida o destruida por otra inferior. Ahí se va construyendo todo un ideal. En 1882, Julius Wellhausen publica su obra Prolegómenos a la historia de Israel. No está traducida al español, solo está en inglés, en alemán y en inglés. Fue en su tiempo el comentario bíblico de mayor autoridad. Wellhausen propone la hipótesis documentaria. Ustedes ya conocen de eso. Graetz lanza un fuerte ataque a esta obra por considerarla antijudía. Decía que de Wellhausen vierte su odio por la nariz judía sobre Abraham,
Moisés y Esdras. A la muerte de Gratz, el historiador activista judío nacido en Bielorrusia, Simón Dubnov, toma, entre comillas, la causa pro-nacionalista de su maestro, no con la misma intensidad, pero él decía que en ausencia del rabino, a falta de una soberanía política, el historiador tenía que reemplazar el agente de memoria e identidad heredada. Sin embargo, Dubnov se encuentra en la transición hacia la historiografía profesional, ya que se sirvió de las herramientas metodológicas que se empezaron a implementar en el campo de la historiografía. También buscó que sus obras se conectaran con las sociedades en las que estaban inmersas su obra. Su obra es History of the World People. Es una obra sociológica, como él la llamaba. Está en la línea de ver los judíos no desde la perspectiva de las ideas o de su religión en concreto, sino de, entre comillas, un cuerpo nacional viviente. Esto es, la totalidad de las comunidades judías autónomas que debido a su origen común constituyen una única nación en vez de una dispersión de comunidades religiosas. Bien, hay otro más material adicional que va a estar en el texto, pero para no hacer la cosa tan larga, quiero dejarlos con la última nota. En 1930, más o menos, se funda la Universidad de Israel. A ver, déjeme, yo le digo. A ver. Déjeme un segundito. Bueno, después en el texto está, se funda la Universidad de Israel en Jerusalén y esta tiene dos departamentos de historia. Uno que se llama Departamento de Historia y Sociología Judía y otro Departamento de Historia. Aunque ambos siguen la misma metodología de alemana o europea para investigar y para tomar las fuentes, etcétera, etcétera, sí las intenciones son diferentes. Hay otra cosa que me inquieta mucho, que son las cosas que estoy investigando, y dice un artículo que encontré, dice, a ver, el doctor Dan Graur, un genetista judío de fama mundial, que sirvió en la facultad de la Universidad de Tel Aviv durante 22 años y ahora se encuentra en la Universidad de Houston, sonríe ante la angustia de los sionistas. La investigación del doctor Haik es, según sus propias palabras, muy honesta. Dice que en 2001, la investigación genética de la doctora Ariela Oppenheim de la Universidad Hebrea de Tel Aviv produjo básicamente los mismos resultados de la investigación del doctor Haik. El estudio dice que encontró que los orígenes judíos están en Casaria y que son de origen turco. También informó que algunos palestinos tienen el cromosoma en la sangre que indica que son coanim e israelitas. Es decir, que los judíos, la mayoría de judíos, son de házaros. Dice la Enciclopedia Judaica de 1972, registra, los házaros son un grupo nacional de tipo turco general, independiente y soberano en Europa del Este de los siglos 7 y 10 después de Cristo. Durante parte de este tiempo, los líderes házaros profesaron el judaísmo, a pesar de la información insignificante de naturaleza arqueológica. La presencia de grupos judíos y el impacto de las ideas judías en Europa del Este son considerables durante la Edad Media. Los grupos que han sido mencionados como migrantes a Europa Central del Este a menudo han sido llamados házaros, lo que hace imposible pensar por alto la posibilidad de que se originaron con el antiguo imperio házar. Bien, dejo por ahí. Como les digo, está hay varias cosas todavía que dejé así como en el aire,
y unas ideas que estoy tratando de pulir en el texto para luego pasárselo. Pero no sé si aquí hay alguna intervención, queja. Recuerden que no tiene intenciones proselitistas mi texto, ni tampoco quiero ser calificado de antisemita, ni nada de esas cosas. Por aquello, ¿no? Por aquello. Que después me llega aquí la Mossad a la casa. Sí, bueno, sí, gracias, Sergio. Me parece muy bien el abordaje, digamos, desde el punto de vista de la, vamos a decir, centrándose en la Biblia hebrea y la autohistoria de Israel, más que todo, después con énfasis judío, digamos. ¿No? Recordemos que hoy día hacemos la diferencia entre Israel y judíos, ¿no? Israel es el pueblo y el pueblo de Israel, donde hay personas que no son judías, incluso de otras, ¿no? Es el pueblo, pero el pueblo judío se ha arrogado para sí mismo la riqueza de ese pueblo. Bueno, me parece muy bien digamos, para la discusión de nosotros nos ayuda bastante. A ver si le interpreto algunas cosas. La pretensión de Israel, presentas como la pretensión de Israel de convertir su pueblo en el referente único, exclusivo, digamos, escogido a partir de la religión, digamos. Digamos que la historia se va desarrollando como en ese camino, ¿no? Por lo que interpreto yo de lo que estás diciendo, más o menos. Tienen como eje, o quieren tener como eje central, Yahvé, como el horizonte de sentido. Pero a la vez, como tú mismo lo has mostrado, Yahvé también tiene un abordaje incierto, un proceso. Nosotros lo aprendimos originalmente en nuestros acercamientos teológicos, ¿no? El fruto empieza todo, es decir, él fue primero que todo, ¿no? Entonces ahí empieza esa, digamos, que Israel, el pueblo de Israel, como tal, y sus historiadores, sus teólogos, van montando ese mito, más que todo por ese esfuerzo, digamos, de acudir a la religión cuando es política o imperial, o la parte imperial, digamos, no podía ser política ni militar, porque no habían condiciones. Pero cuando tuvo condiciones, lo fue. Con David, con Salomón, ¿no? Lo fue, ¿no? Hizo ese intento también de convertirse en el eje, ¿no? El referente para la humanidad y de imponerle a todos los otros pueblos esa, esa manera de entender a su Yahvé y entender el destino de la humanidad, para decirlo de alguna manera. Y una de las cosas que me parece que habría que trabajar un poquito más nosotros, podríamos entre todos conversar un poquito sobre la intención de la pureza como el centro para darle, para mantener ese horizonte de sentido en Yahvé, un Yahvé de la pureza, en contra de una otra tendencia que era el Yahvé de los insignificantes, ¿no? Hoy aquí de moda los nada, no contábamos en la historia. Entonces, es muy esa acción dentro de esa historia y dentro de ese pueblo y dentro de esa manera de acercarse a, a ver, ¿no? El insignificante, inclusive el hombre, el Dios del amor hacia
hacia los insignificantes como la viuda, los huérfanos, los extranjeros, ¿verdad? Me parece muy bien. Sí, es una construcción histórica. El nombre de ella, eso está claro. Ya hoy día se habla mucho de eso, ¿verdad? Para los que ya no seguimos esa línea mitológica de la escritura, ¿no? Porque Y es sí. que, profe, y los demás, y es que pensando en el texto de Elsa, con Agar, dice esta autora Lilia Díaz, que Agar es una mujer egipcia, es una mujer que representa a las mujeres, a las madres egipcias, y Ismael Sí. es el hijo que puede representar a estos hijos, que son los que Nehemías echa, ¿sí? Y digamos que la historia pareciera de alguna manera estar construida para legitimar que un patriarca del nivel de Abraham tenga que decidir por voz de su esposa Sara echarlos y porque recordemos que Sara ve a Ismael y a Isaac jugando y dice que juegan intensamente y eso no le gusta a Sara y le dice saquen esa gente. Y es Sí. interesante que Agar e Ismael sí se vuelven un pueblo fuerte que no va al exilio, pero Israel, el pueblo de la promesa, digamos, pasa por los exilios. Incluso los edomitas, si no me falla la memoria, son descendientes de Ismael y terminan también siendo parte de los agresores a Israel, ¿no? Entonces es como lo que tú dices, hay una voz fuerte también en el texto que dice que Yahvé, Dios, es ese Dios que protege a Agar, que protege a Ismael, Sí. protege a la viuda, al huérfano, que a los eunucos. Uh-huh. Yo una vez hace muchos años, participaba de un blog o un foro con judíos y toda la cosa, y por supuesto, las formas como atacan a los gentiles son muy interesantes, y yo con mi poco conocimiento les escribí el texto de Isaías donde dice que a los extranjeros que se animen a seguir el pacto, pues también Dios los va a incluir. Pero ¿qué va? Eso es una cerrazón, una endogamia impresionante y por eso es algo que ese tema lo he tenido siempre ahí entre pecho y corazón y es por eso lo que lo estoy desarrollando. Gracias. Sí. Bueno, no, al final me perdí cuando estabas entrando, porque es que he tenido intermitencias en el internet. Te me perdí cuando estabas hablando del origen judío, que algunos afirman que sea turco, por ejemplo, o de estas otras etnias que no proceden sanguíneamente, ¿no? Como ellos pretenden manejar el pueblo judío como un asunto sanguíneo, ¿no? Pero ahí me perdí. Bueno, yo dejo ahí otros, no sé si hay otros comentarios. Sí, esa parte en el texto digital que les voy a enviar, ahí está un poco más ampliado de las cosas que he investigado para que podamos ampliar más en otro momento. Sí, muy bien. Okay, ¿Alguien más quisiera decir algo? Sí, José. Yo me quedé, bueno, ya. A ver, Luzmila. Bueno, yo me quedé un poco ahí en interrogantes porque para la construcción del término de Yahvé lo traen desde las religiones. Definitivamente el mismo Abraham viene de los pueblos. Él es de un pueblo que su origen no es judío, ¿no? Y entonces, para el término mismo de Yahvé es un término utilizado en las otras religiones. Entonces, existe un pluralismo religioso para la construcción de Yahvé, ¿no? Entonces,
para que después se coloque al monoteísmo, eso es algo ilógico, ¿no? Eso siempre lo he dicho y siempre a veces nosotros hablamos del Dios de Yahvé, pero el Dios de Yahvé con ese todo trasfondo de pluralismo religioso, de esas otras creencias. Sí. Esa es la primera cosa Claro. que lo otro que siempre es cómo poder hacer de que el Dios, que muchas veces nosotros insistimos que es monogámico, monoteísta, y Masculino. bueno, y que es toda Todos eso los de monos. la pureza y de lo sagrado y lo demás, no, pero realmente, realmente es una contradicción, ¿no? Porque si nosotros vemos en el comportamiento y en la composición del cristianismo mismo, hasta en Mateo lo dice, es la composición plural, ¿no? De un pluralismo cultural y un pluralismo religioso, porque ahí se menciona Agar, se menciona la moabita Ruth, entonces todo eso en la construcción del cristianismo, ¿no? Entonces, y eso me parece que interesante porque allí nos daría más pies para hablar no de un monoteísmo, sino de un pluralismo, ¿no? Desde la misma genealogía de Jesús. Lo otro que yo veo es esa utilización, y me parece, de los cuerpos en cuanto a Abraham y también de Sara, ¿no? Utiliza los cuerpos y bueno, y al final la rechaza, ¿no? Entonces las manda para afuera, ¿no? Las despiden, ¿no? Entonces, y que es en el caso de, y luego hay una promesa para Ismael, ¿no? Entonces, es esa cosa, pero la utilización de los cuerpos, la violencia, porque es una violencia que hace, y cómo está permitido y no se sanciona, pero más bien lo que hace Dios es darle una promesa, es de Un premio. abundancia, ¿no? De protección y todo. Entonces, eso es como lo explicamos, ¿no? Porque Sí, de ahí sí. hablamos de el musulmán, sí, bueno, todo. Antes de que Amílcar diga nada, con eso que dices, Luzmila, perdón, es interesante lo que tú dices sobre la utilización de los cuerpos, porque Agar es útil en tanto sirva para darle descendencia al propio, ¿no? Al jefe, a Abraham, ¿verdad? Pero deja de serlo cuando de heredar la tierra se trata. Y si uno lee un poquito más juiciosamente, como con más despacito, el texto de Nehemías, y lee cuando sacan a las mujeres y sacan a los hijos, el problema fundamental, más que la pureza, es el asunto de la tierra. Para mí y para otros. Incluso en una gran iglesia que tenemos en la actualidad, mundial, usted ve que el ser célibe para los hombres y para las mujeres, me parece a mí que tiene que ver también con eso, con el asunto de las herencias, el asunto de los bienes, que no pueden quedar en manos sino de las élites, de los grupos, porque no se puede permitir esa disgregación del poder o del poder económico, ¿no? Que da poder político, poder militar, poder, etcétera, etcétera. Gracias. Amílcar. Gracias, Sergio. Bueno, la inquietud de Luzmila yo la llevaría un poco más allá y más atrás, ¿no? Creo que pensaba yo que Luzmila iba a referirse a la cuestión de la naturaleza divina, porque el proyecto del yavismo, evidentemente, surgiendo de un sentido religioso plural, en el cual las diosas tienen un papel muy importante en el mundo semita y mesopotámico, ¿cierto? No se nos puede olvidar que al lado de Yahvé estaba Yahvé y su Aserá.
¿cierto? En las ideas del primitivo Israel y del mundo cananeo eran inseparables, la idea de Yahvé y de su diosa. ¿Cómo fue el proceso? Y yo creo que eso hay que interpretarlo y examinarlo con mucho cuidado en los textos del Antiguo Testamento, un proceso de pluralismo religioso, cómo fue ese proceso de recomposición de esa visión plural a una divinidad monoteísta, ¿cierto? Y patriarcal, que va a ser el yavismo, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante ahí de pronto, Sergio, cómo ir, como tú estás haciendo el intento, ese acercamiento sociohistórico en los orígenes del antiguo Israel, esa matriz, ¿cierto?, de las diosas en la concepción semita de las divinidades es muy importante, porque eso que mencionabas tú de cómo Baal, ¿cierto?, el dios señor, que es un dios de la fertilidad, efectivamente está asociado al mundo agrícola y el mundo en gran parte, el mundo cananeo, ¿cierto? En el cual se va a sentar, digamos, esos pueblos que nos menciona Sergio, van a tener una raigambre fuertemente agrícola. Pero la experiencia de los exilios de Israel, de este pueblo, van a desfigurar esa idea agraria, porque evidentemente para los exiliados, para los judíos en la diáspora, pues el mundo ya era otro, ya no es el mundo agrario, sino es más el mundo de la ciudad. Entonces, me parece que sería interesante recabar esa imagen, ¿cierto?, del pluralismo religioso, teniendo en cuenta la dimensión de las diosas que fueron descabezadas dentro de ese proceso de recomposición que bien ha llamado a Sergio ahí, la cuestión de una visión teológica imperialista. En ese sentido, yo no sé si la idea de Yahvé como horizonte de sentido, eso lo puedes sopesar tú mejor ahí, Sergio, hasta dónde puede ser útil, ¿no?, para una visión de la divinidad que efectivamente sea más pluralista y que lleve a cuestionar esa visión androcéntrica y autoritaria que está en muchos de esos proyectos de gobernanza que terminan siendo proyectos unívocos, monoteístas, ¿cierto? Excluyentes de otras visiones y de otras experiencias de Dios de otros pueblos. Por eso yo pienso que hay muy interesante en el acercamiento, Sergio, también tener presente que lo que tenemos en la teología bíblica son diferentes, hay diferentes visiones teológicas. Entonces, frente a la idea, y eso lo vimos hace un año en una de las, creo que fue con la iglesia metodista, ¿no, Luis Andrés y José? Cuando me invitaron a hablar el estudio que hicimos del estallido social a la luz de las reformas de Esdras y Nehemías por la época del Segundo Templo, ¿cierto? Sí. Cómo la visión de las novelas de Ruth, de Jonás, la que tú mencionaste del tercer Isaías, es una visión universalista, ¿cierto? Muy distinta a la visión que traen los que retornan, ¿cierto? Los judíos que retornan a Judá, que es una visión ya muy distinta a los del pueblo de la tierra. Entonces, ahí es muy interesante y esa sería una pregunta para ti, Sergio. Digamos, ¿cómo vas a enfocar esa visión que estás haciendo, digamos, desde la historia, de la historiografía de Israel, hacia la idea de un gobierno mundial? ¿Cómo piensas enfocarlo? ¿Qué aportes críticos podría haber ahí ya como decantándolos en el tema que nos está ocupando? Bueno, pues así, digamos, de una manera, puede sonar un poco simplista o muy rápida. Creo que hoy vivimos a más de lo mismo, es decir, como una vuelta otra vez al círculo, como tratar de meternos a todos en una sola línea, digamos, desconociendo la pluralidad económica, política, social, cultural que hoy tenemos, para una sola forma de gobierno, una sola forma de sanidad, una sola forma de economía,
una sola forma de hacer las cosas. Por eso estaba pensando, y por eso mencioné a Maquiavelo, que sigue siendo útil la religión, porque de alguna manera la religión nos convoca, la espiritualidad y la religiosidad convoca a las personas. Entonces, todo eso se usa para, digamos, vendernos la idea de la necesidad de un solo camino, un solo Dios, una sola forma de ver. Quizás lo que tú estás diciendo, pensando en lo que has dicho, lo que yo he dicho, reflexiono sobre cómo en la iglesia a la que yo fui parte y muchos de ustedes también, cómo es sancionada la idea plural de muchas cosas. A ver, una vez tuve una novia pentecostal, guatemalteca, que un día me dijo a mí que tenía un problema digestivo porque tenía muchos parásitos. Y yo había sido visitador médico unos años atrás y conozco algo de farmacología y estas cosas. Entonces yo le dije que yo le sugería que tomara un antiparasitario en menguante, porque en menguante los parásitos y la savia de las plantas están un poco más abajo y entonces existía la posibilidad que le fuera mejor. Así se lo dije muy inocentemente y entonces ella se puso muy brava conmigo porque me dijo que estas cosas eran brujerías y eran hechicerías y esas cosas no agradaban a Dios y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, creo yo que la estrategia de hacer un solo Dios, en este caso un masculino, blanco, en el trono, poderoso, que es fuerte, celoso, fuego consumidor y todos esos objetivos nos quieren llevar a lo mismo, nos quieren llevar como una despersonalización de toda esa riqueza que somos para pensar todos por una misma forma. Y quizás, pues, digamos, esa es la resistencia que hacemos muchos, que el mismo texto bíblico nos muestra en esas visiones universalistas, en un espacio como este, que es tan plural y tan diverso. Digamos, esa es como mi apuesta y esa es como mi intuición, ¿verdad? Y quizás como mi rechazo hacia eso que yo mismo he vivido de que lo quieran meter a uno en en un solo discurso. Sé que no respondo tu pregunta del todo, Amica, pero pues estoy, como te digo, construyendo todas estas ideas, tratando de ponerlas, de sistematizarlas, de ponerlas en el papel. Son varias fuentes y son como muchas capas también de conocimientos y experiencias, ¿verdad? Entonces, ahí por supuesto hay muchas caídas y levantadas. Entonces, por eso hice el énfasis desde el principio que es algo en construcción. ¿Algo Gracias, más? Sergio. Bueno, gracias, Sergio. Sí. No sé si hay otra pregunta o si no, bueno, me parece que vamos en buen camino en el sentido de que hoy teníamos un abordaje, digamos, en otra perspectiva, ya, ¿no? Como una lectura crítica de esto que el pueblo de Israel ha querido construir siempre como el eje para la salvación de la humanidad, desde su cultura y desde su religión y desde su Dios, Dios y sobre todo Dios, el Dios varón, ¿no? Que como Ludmila enfatizó, deja por fuera la pluralidad y la diversidad de los verdaderos orígenes, ¿no? Incluso todo lo que conocemos, recuerden ustedes el libro de Israel
ay Dios, la historia de Israel. ¿El curso antes? No, 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 No. no, no. El fundante, el que escribió John sobre los Bright. pueblos. John sobre- Bright, no, ¿no? estoy pensando en las tribus de Yahvé. Ah, sí. Sí, recuerden, sí, claro. que uno de los énfasis es justamente no había una cuestión sanguínea ahí. Era completamente falso. Una serie Godwin, Norman no, Godwin. Sí, sí, Godward, exactamente. Godwin. Sí, exactamente. Entonces, en esa perspectiva, digamos, eh, siempre y el pueblo de Israel continúa en un esfuerzo, digamos, ¿no? Por mostrar eso que no ha sido nunca, ni más allá del discurso, y que hoy día el pueblo evangélico, sobre todo el pueblo evangélico, lo sigue teniendo como su referente, ¿no? De luz y de pueblo de Dios, ¿no? Cuando no es ni, entonces, en ese sentido, bueno, a ver qué podemos pensar para las próximas, Sí. cómo relacionamos esas cosas con lo que estamos viendo ahora de la transformación del mundo o las posibilidades que tenemos de transformar este mundo en eh, en un mundo de justicia y un mundo no de igualitario. Que Mm. acabamos de tener o estamos teniendo, sí, la famosa cumbre de las Américas en California. Y hablando de los pueblos, Biden, ¿no? Que hablen los pueblos, les manda cerrar la boca a los más importantes, digamos, a los que tienen más palabra sobre la exclusión, digamos, y sobre la historia. Entonces, estamos en un mundo absolutamente contradictorio, ¿no? La palabra no dice la verdad, la palabra no refleja en absoluto la realidad. La palabra está falsificando la realidad y quiere presentarse la palabra hueca como palabra real. Lo estamos viendo en el discurso político colombiano. Sí, sí, tan evidentemente. Entonces, todo eso es para no dejar la historia, ¿verdad? Sí. Tenemos que seguir continuando haciendo esa énfasis. Sí, Amílcar. Sí, no, es que un tema que me parece clave ahí para abordar, ¿cierto? Desde la perspectiva, pues, de la herencia judía que tenemos como cristianos y cristianas, es el tema del mesianismo, porque la idea del Mesías, ¿no? Que van a ser del Goel liberador, que va a ser decantado en el proyecto sacerdotal y de la monarquía, va a ser vaciado en una perspectiva de poder, ¿cierto? Que no solamente en la realización histórica del pueblo de Israel no se pudo realizar, ya ustedes mencionaron el caso de David y de Salomón, ¿cierto? Porque ese proyecto estuvo basado en emular los proyectos de poder de los vecinos, ¿cierto? Y luego, a raíz de eso que nos estaba comentando Sergio, de cómo la historia deuteronomista va a releer el fracaso de la historia de Israel y desde el punto de vista moral lo va a recargar en la desobediencia del pueblo a la ley, a las leyes de Dios, ¿cierto? Entonces va a surgir un nuevo proyecto, se va a cuestionar ese proyecto mesiánico que fracasó, ¿cierto? Y va a surgir un nuevo proyecto mesiánico, que yo creo que ya, digamos, en el poema del siervo sufriente ya se empieza a gestar una visión, ahora sí utilizando el término que está usando Moisés
en la primera exposición y en el texto, desde el reverso de la historia, ¿cierto? Que es otro horizonte epistemológico, va a Claro. comenzar a surgir otra visión Claro. del siervo sufriente, y eso, Ciertamente. evidentemente, Jesús de Nazaret lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias, pero desde otra visión de vida, de mundo y de divinidad. Bueno, eso creo que valdría la pena reflexionarlo como parte de lo que estamos trabajando, ¿no? Sí. Así es, así es. Bueno, ya llegamos al tiempo límite y bueno, ha sido muy provechoso la tarde de hoy también. Bien. Eh, ¿Cómo sería la esperamos, próxima pues, charla, José? ¿Cómo lo estás pensando? en 15 días, 15 dentro de días. 15 días. Sí, ¿Y ahí expondrías tú o sí, sí, tú? sí, yo voy a tratar de ser muy puntual, muy corto, pero bueno, es que uno no sabe, uno piensa así que va a ser corto y todo, pero después argumentando y argumentando se amplía, pero no, lo hizo muy bien Sergio, Sergio lo hizo muy bien. No, Oye, nos va a porque, enviar el texto, ¿no, Sergio? Sí, señor. Bueno, lo esperamos. bueno, entonces, otra cosa puntual, ¿Qué dice el obispo? o no, Yo los o si estoy no lo dejamos escuchando. para la próxima. Vamos, esto estamos en conversaciones y esto es para ir madurando y para, digamos, vamos a ir encontrando aquello que es tan importante que Amílcar lo acaba de decir, ¿no? Digamos, como la epistemología del sur, para irlo indicando, ¿no? Bien. Que es, y yo no tendría miedo, digamos, o alarmas ni nada, porque las transformaciones se han hecho rompiendo las reglas, todas las reglas, incluso las reglas del lenguaje, las reglas de la palabra, las reglas del poder, todas. Entonces yo no tengo miedo de que conversar esto a fondo nos cause, nos debe poner temerosos de que pronto cometemos algún desfase epistemológico. No, eso es, Energía. Sí. eh, Sí, no, está muy bien. hay Yo creo que, que la idea es sí. Bueno, entonces un abrazo, mis queridos y queridas. bueno, José, muchas gracias, Luzmila, Gracias a Sergio, muchas ustedes. gracias, Luis Andrés, Bien, gracias. Gracias. Jairo, un abrazo Gracias, Jairo. grande. Gracias, Juan Chao, Pedrito. chao. Todos. Saludos. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Jairo, lo mismo. Chao. Yo también. No tenía apagado el micrófono y la pantalla. ¿Y ahí cómo supo que le escucharon? Lo que abrí el micrófono. Se me pasó el tiempo para escuchar a esa gente. Sí. Ay. Hoy está viendo el frente así por la mañana, Sí. pero yo no hablo pablo. Eso no me la ponencia. Ahí. ¿Tienes algún problema?